Bueno, esos son dos cositas que vamos a ver hoy. La verdad que la presentación la armé en un ratito. Vengo con días medios movidos, pero bueno, quería simplificar estos temas y comentárselo. Uno, un tema que, que hace rato que me interesa bastante, inclusive invierto también unos pesos, es todo lo que es la inversión en coleccionismo. Y, y bueno, esta es una inversión que, si bien en general fue un pasatiempo, un hobby, en el mundo lo que ha pasado con el tiempo es que se ha ido profesionalizando y a su vez hay cosas que los podemos ver en términos económicos. Era un mercado donde por ahí había poca información y los costos de información eran muy altos. La información era muy asimétrica, entonces uno por ahí podía comprar algo muy caro y venderlo muy barato, o bueno, eso hacía, o entrar o conocer un mercado de coleccionismo requería una gran inversión de tiempo y de dinero. Ejemplo, uno que quiere coleccionar monedas romanas, en su momento tenía que comprar una serie de libros que costaban $2.000 como para tener de puntapié, y a su vez requerir mucho tiempo de dedicación para aprender de ese tema. Bueno, hay gente que hoy lo que antes demandaba 5 o 10 años de aprender, hoy con 2 o 3 meses con plataformas online pueden aprender y acceder a esos mercados. Lo mismo digo con los mercados de coleccionismo, si bien ya estaban desarrollados algunos mercados de coleccionismo como el arte, ¿no? Donde hay subastas regulares, donde uno puede tener algunos historiales de precios, inclusive hay fondos de inversión que venden arte y a su vez uno puede tener una obra de arte colgada en la casa si forma parte de ese fondo de inversión con un seguro. Bueno, se ha ido desarrollando en ese sentido ya hace tiempo, pero en el coleccionismo de otras cuestiones, podemos hablar de cartas, de cards, de fútbol, había mercados o países donde sí se había desarrollado. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando uno compra y vende cards, hay publicaciones regulares que te dicen los precios de cada una de las cosas. En el coleccionismo más grande, por ejemplo, a nivel personal, que es el moneda y billete, hace años que hay catálogos donde uno puede tener los precios de referencia. Esos catálogos se actualizan cada 2 o 3 años de la mayoría de los billetes y monedas del mundo. Pero así todo, lo que pasaba es que había mucha diferencial de tiempo, mucha gente que quería coleccionar, pero estaba lejos de los centros donde se podían probar las cosas. Lo que ha habido, sobre todo a partir de los últimos 15 años con la explosión de Internet, ha habido una explosión muy grande del coleccionismo vinculado a eso. Hoy, por ejemplo, le digo, hace 2 o 3 años yo coleccioné unos billetes de una época de Europa bastante particular. Cada vez que buscaba uno, como en muchos están alemanes, están en gótico, me costaba un montón de tiempo. Hace un año salió una aplicación, uno le saca la foto y el 95% de los billetes te lo identifica prácticamente en el momento. Y a su vez ahí ya tenés una idea de valor de mercado, porque te da una referencia a poder ir a lugares donde se está vendiendo. Esa baja en los costos de transacción lo que ha hecho es que el coleccionismo se potencie muy fuerte y hay gran cantidad de grupos de coleccionismo en Facebook y en Internet, y muchos de esos artículos los precios se han disparado. Pero bueno, volviendo, esto es como comentario general. Yo acá armé estos 5 puntos como para tener un tema de qué invertir en coleccionismo en general. Es para invertir una cartera chica, ¿no? 5 o 10%, y está vinculado a, bueno, es una inversión y también es una diversión, ¿no? Uno compra, una de las colecciones que yo empecé últimamente, soy hincha de Colón, cuando Colón sale campeón empecé a coleccionar figuritas de Colón, desde 1920 que hay hasta la fecha, y álbumes, y en la medida que uno se mete en estos mercados, por ejemplo, en coleccionismo de figuritas hay catálogos, pero no hay catálogos con precios, ¿no? Que sí hay, es un mercado, el mercado de coleccionismo de figuritas, uno podría hablar, es un mercado de frontera, ¿no? Hay mercados como los de moneda y billetes que ya en Argentina son emergentes, que hay información, que hay mucho menos riesgos. Y lo que ha pasado también con el tiempo y con la información es que muchos de esos mercados que eran de frontera o que casi nadie se animaba a invertir, en la medida que se fueron haciendo de información y cada vez hay más mercado, los precios, como pasa naturalmente en la economía, la cantidad de inversores crece y los precios suben. Entonces, los precios que pasan en el coleccionismo, todo lo determina el precio y la demanda, la oferta y la demanda, y también es muy divertido o es clave pensar qué va a pasar a futuro,
¿no? Esta semana entró Ginóbili en el Hall de la Fama, y bueno, todos los que coleccionan cards de Ginóbili saben que desde esta semana las cards de Ginóbili valen más. O, si quieren, algo que pasó también hace muy poco, se murió Maradona y muchas figuritas o álbumes con figuritas de Maradona multiplicaron por 10 o por 100 el valor, porque bueno, ya pasó de un jugador, o si es el más importante de la historia, uno de los más importantes, a ser una leyenda. La verdad que fue un pico de Maradona y hoy son las piezas, sobre todo de época de Maradona, son tremendamente buscadas y valiosas. Y hay un tema, que es importante para entender el coleccionismo. El mundo crece en ingreso y en población y muchos coleccionables se mantienen en la cantidad fija. Digo, la cantidad de figuritas que se emitieron de Maradona no se pueden hacer más de época. O la cantidad de monedas romanas emitidas no se pueden emitir más. Y a pesar de eso, también otra cosa que es importante, de vuelta, oferta y demanda hacia el precio. Hay monedas romanas muy comunes, ¿por qué? Porque emitieron millones y aún hoy, 2000 años después, son relativamente baratas. Y hay cosas relativamente recientes que por ser escasas valen mucho. Un ejemplo, un libro que uno puede decir, La razón de mi vida de Evita, es un libro que es muy coleccionable y que podría valer mucho, sin embargo, como se emitieron varios millones y en muchos idiomas, es un libro tremendamente común y de muy poco valor. Entonces, bueno, de esta forma quería introducir con esos puntos, bueno, y el tema de la aceleración de información de Internet y lo que les gusta a todos los que están en inversiones y demás, y lo divertido de esto es qué va a ser lo coleccionable del mañana, ¿no? ¿Hacia dónde va el mercado de coleccionables? Ejemplo, hubo un boom en las tarjetas telefónicas, cuando aparecieron, que tenían motivos, se terminaron las tarjetas telefónicas porque se dejaron de usar y el precio se desplomó. ¿Qué es lo que va a coleccionar la gente en el mañana? Ejemplo, hablaba con un librero antiguo, los departamentos son cada vez más chicos, la gente va más a lo digital y me dice, mira, yo vendí la mitad de mi librería y ahora vendo foto antigua, que con la era de la fotografía, del diseño, de la imagen, hay una demanda muy fuerte de fotografía antigua. Los mercados van cambiando y van mutando hacia estas nuevas tendencias, estas nuevas modas, y los que invierten en estos mercados justamente miran mucho, o uno tiene que mirar mucho también hacia dónde van los mismos. No sé si tiene alguna duda. Esto fue en líneas generales lo que les quería comentar como introducción. Si tiene alguna duda al respecto o quieren hacer algún comentario o pregunta. Yo te quería preguntar por las monedas de oro, ya que el oro es un commodity que, bueno, que yo lo veo al alza. Si en monedas de oro vos ves que puede tener algún plus coleccionismo, digamos, por fuera del valor del metal, digamos. Sí, bueno, las monedas de oro valen siempre el piso, el valor en oro, y de ahí en más la rareza del coleccionable. Una de las monedas, una de las más caras de Argentina, el medio argentino de oro, se emitieron muy pocas y vale muchísimo más del oro que tiene el facial, las monedas que vale miles de dólares. En cambio, el argentino de oro, que es una moneda relativamente conseguible, vale el oro un poquito más. Hay 2 años que son más raros, se acuñaron menos y valen más. Lo que le da el oro siempre es un piso a la cotización, lo mismo de la plata, ¿no? Eso, lo mismo que el valor de cambio de un billete. Si un billete tiene un valor de cambio en el mercado, no sé, los dólares, mínimo cualquier dólar antiguo vale $1 porque tiene valor de cambio en la Reserva Federal. De ahí en más viene todo el plus que uno le puede ver al tema del coleccionable. No sé si quedó la pregunta, pero y coleccionables, hay gente que le gusta, hay gente que colecciona moneda de oro, es un hobby caro porque son piezas muy caras, ¿no? Como todo en el coleccionismo también hay pirámides. Las cosas de mucho valor las compra de poco valor las compra mucha gente, es un mercado muy, muy dinámico, que hay muchas transacciones. En la medida que uno va subiendo en la pirámide, eso se va achicando. Igual yo he visto subasta de monedas de oro de Estados Unidos, la que estás hablando, de todas monedas de 10, 20, 50, 100 mil dólares, y se vendían como, ¿no?, como churros, o sea, uno tras otro, y hay un mercado gigantesco atrás de eso, ¿no? Siempre en cada mercado, en cada país hay pirámides, y una de las cosas también que ha hecho mucha gente invierte es la aparición de las casas de subasta online. Las casas de subastas online
te permiten que vos, pagando una comisión de un 15% y le cobran generalmente el 10% al comprador, prácticamente hagas líquida toda la colección a precios de mercado. Entonces eso hace que mucha gente diga, bueno, no tenga miedo en invertir en algo de valor porque diga, tengo una forma muy, muy rápida de vender la colección. De hecho, hay gente que se dedica, por ejemplo, a digitalizar colecciones, a fotografiar colecciones completas, una forma de que la persona la pueda disfrutar, y no, porque muchas de esas colecciones están en bóvedas de seguridad de bancos, y a su vez toda esa digitalización, después el día de mañana cuando se quiera subastar, ya con la foto se le mandan a las casas de subastas. Si las colecciones son importantes, las casas de subastas bajan su comisión porque quieren tener esa colección en su subasta. Y la aparición y la masificación de las subastas por internet y demás ha hecho que entrara una cantidad importante de coleccionistas de mediano nivel, y también allá hay muchos fondos y demás invirtiendo. Veía con algunas monedas al exterior, en la pandemia, bueno, hubo un boom vinculado a que la gente no podía salir de vacaciones, no tenía toda la otra fuente de entretenimiento estaban cerradas o restringidas, y hubo un boom enorme del precio de los del coleccionable. Pero el gran driver, yo creo que le da, son dos grandes drivers de largo plazo. Uno es un mundo que tiene más población y más ingreso, y por sobre todo la información en el mercado. La información y la posibilidad de vender una colección a relativamente un precio muy fácil hizo animar a que mucha gente invierta una cantidad creciente de sus ingresos en ello. Ahora, una pregunta, Gastón. Hay dos preguntas te quiero hacer. La primera, ¿es directamente proporcional? Es decir, cuanto más escaso sea un bien, más vale. Eso, primero. Y segundo, ¿hay un ordenamiento con respecto a qué bien escaso es más caro o más codiciado entre los inversionistas? Es oferta y demanda, y es momento. Por ejemplo, Diario de la Motocicleta, la película esa del Che Guevara, el día después que salió la película, esas motos valían el doble o el triple. La oferta era la misma. La demanda se corrió hacia arriba, ¿no? Todos querían tener esa moto, o los que la tenían dijeron, no, ahora que salió la película me pongo más arriba en la venta, y el precio subió. Y lo mismo pasa con muchas cosas, no sé, el coleccionismo de ferrocarriles en los 90 era medio un furor en Argentina, después cayó. Todo tiene moda, los emperadores y coleccionar emperadores romanos, dependiendo del tiempo, hay alguno que tiene una moda u otro. Cayó Saddam Hussein y muchos hicieron fortuna vendiendo los billetes de Saddam Hussein, y que hasta el momento que no cayó no valían casi nada, ¿no? Por eso digo lo mismo con la muerte de Maradona. Hay hechos, y es lo lindo de los mercados, ¿no? Que es lo que tiene de lindo también eso del coleccionismo, la vinculación al mercado. Hay hechos que te pueden disparar el valor de algo, pero en el largo plazo siempre es oferta y demanda, y es lo que las partes estén dispuestos a comprar o vender. No sé si queda. Con esto estoy respondiendo a tu pregunta, Jorge, pero... Sí, está perfecto, está perfecto. Bueno, si les parece, bueno, voy rápido al otro temita que era el tema de, los nómadas digitales y cómo están cambiando. Ya me parecía importante. Esperen que voy a compartir. ¿Lo están viendo o no? Lo tengo que compartir, ¿no? Un segundito. Vamos a compartir de vuelta. Estamos. Ahora sí. El 80% del mercado inmobiliario mundial son propiedades, son las viviendas de la gente. El resto son locales comerciales, shopping, industrias. Y a su vez las viviendas, piensen que es la principal inversión de la mayoría de la gente en el mundo, ¿no? Más allá de que hay países que tienen desarrollado muy fuerte la bolsa, pero en general la primera y gran inversión de la mayoría de la gente es la vivienda. Entonces, primero quería un poco repasar qué pasó con la vivienda, ¿no? Primero la gente vivía y trabajaba cerca. En la época pre-revolución industrial, la gente trabajaba en general cerca de la casa, tenía un trabajo, había mucho trabajo rural.
si bien había determinados trabajos que la gente se desplazaba, en general la vivienda estaba cerca del trabajo y eso no implicaba un gran viaje. Si bien hubo megaurbe en la antigüedad, como Roma y algunas otras, en realidad la masificación de las urbes y de la gente que se tiene que ir a vivir, a trabajar a otro lado, a vivir a otro lado para trabajar estar cerca del trabajo, es a partir de la revolución industrial. Y es ahí donde la gente deja de trabajar en la casa y se va a trabajar a un lugar de tercero, donde va a estar en un lugar determinado por un tiempo determinado, ¿no? Típico contrato, todavía la ley del trabajo argentina tiene que ver eso, que la gente trabaja una cantidad de horas determinada en un lugar determinado. Y está pensado en ese mundo de la revolución industrial. ¿Qué es lo que pasó? Con el tiempo y la tecnología hizo que la gente no necesitara estar todo el tiempo en la oficina, todo el tiempo viajando para el trabajo, sino que lo empezó a hacer desde la casa, y eso hizo que la gente empezara a arbitrar, y eso se dio que en todo el mundo se dio que la gente trató de empezar a ir a las áreas urbanas, ¿no? El desarrollo de los country en los 90 en la Argentina, y después también, bueno, también uno no se da cuenta, pero en paralelo venía también un poco esa ventaja de poder trabajar online. Yo construí una casa en un shopping en Santa Fe, fíjense, estoy hablando de 10 años atrás, y el 90% de la gente que la quería venir a alquilar era gente que quería trabajar online, y el problema que tenía en ese momento es que no tenía buen internet. Entonces, el mercado ya estaba, ya existía esa necesidad de, estoy viviendo en un departamento, en un lugar que es caro, porque estoy cerca de donde trabajo, ¿no? ¿Qué era lo más caro en Buenos Aires? No sé, Recoleta. Primero era el centro, después Recoleta. Estaba ahí nomás de las oficinas del centro. Gastón, ¿me dejas que te agregue algo ahí? Yo creo que ahí, Sí. digamos, el detonante ahí fue la pandemia. Porque mucha Bueno, gente se resistía, porque también lo ve con los viajantes, el tipo que antes viajaba para vender algo y hoy lo hace por videoconferencia, que en ese momento era como palabra prohibida, ¿no? O sea, no, hay que viajar porque si no el cliente no quiere, porque después no aceptan, te quieren ver cara a cara, pero a veces no. Y lo otro, como vos decís, que pasaba acá también, es que mucha gente que vivía en la ciudad pagaba el doble o el triple de alquiler. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Como trabajaba desde la casa, se fue a 100 o a 200 kilómetros porque total tenía que ir una vez a la semana o dos veces a la semana y pagaba la mitad o un tercio de lo que estaba pagando en plena capital o en el pleno polo, ¿no? exactamente. La pandemia fue lo que hizo. En general, todas las pandemias, tuve bastante el fenómeno lo que hacen, provocan enormes cambios demográficos en general en torno a eso, que la gente se quiere ir de la aglomeración. Pero en esta pandemia encima teníamos la revolución digital. Antes lo querían hacer, no sé, la epidemia de la fiebre amarilla, dijeron, y como los mosquitos estaban cerca de la costa, vayámonos, no sé, a San Isidro, a Belgrano, vayámonos a Recoleta, salgamos de San Telmo, del centro. Pero ahora claramente la posibilidad de la digitalización, esto fue una... Y les voy a dar acá un par de ejemplos, que es lo que pasó durante la pandemia. Y primero, también pensar que esto es muy, uno lo piensa promedio, es muy heterogéneo. Esto es, antes de la pandemia, fíjense, la gente que trabaja remoto o online. Suecia, 35%, entre casi todo el día y demás. Casi todos los países más ricos o del norte de Europa en niveles muy altos, y uno va a los países más pobres o a las zonas más pobres y el teletrabajo era muy bajo. Acá lo vamos a ver en un gráfico, lo ven acá. Fíjense, estos son los trabajos en tecnología. ¿Dónde están? En el norte, ¿no? Y en el sur hay muy poca gente trabajando en tecnología. Uno va al sur de Italia, al sur de España, y los trabajos están vinculados más a la gastronomía, a la construcción. Son trabajadores, como se ven acá, que hay muy poca digitalización. Entonces, cuando empezó la pandemia, que esto es importante, le dijeron a los suecos, bueno, sigan la vida igual. Sí, puedo trabajar desde casa. Estaban trabajando, lo veíamos, pre-pandemia, 30, 40% online, quizás han ido al 50, 60, 70%. No les cambió mucho la vida. Ahora, ¿dónde salieron en la calle a protestar? En Nápoles, en Sicilia. Si le pedían que trabaje en la casa, no podían. Si su trabajo requiere sí o sí estar en un lugar determinado. Y a su vez, bueno, miren este gráfico, es lo que le quería también demostrar, que también produjo también un boom en la compra de casas. Es en Estados Unidos,
cada vez más familias vivían con los hijos adentro de la casa y ya las casas le estaban quedando chicos y la gente buscaba cada vez casas más grandes en Estados Unidos. Y acá, este me pareció un ejemplo importante para dar una idea cómo, lo que vos decías, cómo la pandemia fue como una explosión de este fenómeno. ¿Qué pasó durante la pandemia? Fíjense, el Reino Unido perdió 1,3 millones de habitantes, la mayoría de Londres. Y acá está marcado, todos estos países que están en naranja son que tienen una población mayor a la de Londres. Lo que hablamos es el fenómeno de la revolución industrial, la gente, la necesidad de ir a trabajar pegado a un lugar que es carísimo. ¿Y a dónde fue esa gente? Mucha gente o perdió su trabajo durante la pandemia y trabajaban en trabajo operativo en Londres, o simplemente eran rumanos, búlgaros, que demás, que tenían trabajos remotos y dijeron, me voy a trabajar a mi casa y dejo Londres, dejo las grandes ciudades que son carísimas. Fíjense, Rumania recibió 1,3 millones de habitantes, un país de 19 millones de habitantes, Bulgaria, medio millón de habitantes, un país con 7 millones de habitantes. Imagínense lo que es ese efecto, ¿no?, en términos demográfico y de cambio de demanda. Claro, pero el tema, Gastón, hay que ver si están preparados de infraestructura para hacer ese tipo de trabajo, para recibirlo, ¿no? Claro, para el teletrabajo. Sí. Bien, ahora les voy a compartir justamente, para entrar ya al fenómeno de nómadas digitales, una página, la principal página de nómadas digitales del mundo. Ahora se las comparto acá. Y es la pandemia que dijo, la gente piensen, vivir en California, un alquiler promedio está en $2.500, $3.000 para una persona sola, ¿no? Nueva York también, alquileres de $3.000. ¿Qué pasa si la gente vos le decís, che, anda a trabajar a donde vos quieras? Y naturalmente, ustedes son gente de mercado, van a arbitrar, ¿no? Y Estados Unidos, que tenía prepandemia 5 o 7 millones de personas de nómadas digitales que podían trabajar o nómadas digitales, con la pandemia pasaron a ser 15 millones de personas, el 10% del mercado de trabajo de Estados Unidos. Y naturalmente esas personas empezaron a arbitrar primero dentro de sus países, porque en la pandemia no se podían mover, y después dijeron, ¿dónde nos vamos? Y como muchos decían, importa mucha tecnología. Me contaban unas personas que acaban de venir de un pueblo del interior de España, hubo un plan para llevarle internet y un pueblo que tenía 4 habitantes pasó a tener 250. ¿No? Son todos vecinos nuevos que se saludan y son todos que trabajan en la computadora, nueva comunidad, gente de todo el mundo que se ha ido a vivir ahí y todo el mundo, es más, te dice que en la puerta de la casa se saludan, ¿quién sos? ¿De dónde venís? Ciudades enteras que, ni hablar de, obviamente, lo que vimos acá en Buenos Aires, gente que se fue a trabajar y a vivir a las zonas suburbanas, y mucha gente que está vendiendo sus casas en los centros urbanos y arbitrando y comprando en esas zonas suburbanas. Ahora, ese proceso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque evidentemente cuesta después encontrar compradores a todas esas casas, ese arbitraje de mercado, porque no es un mercado como la bolsa, donde las transacciones son automáticas, sino que demora un tiempo. Y bueno, y ahora les quería compartir esta página que es la número 1 del mundo de nómadas digitales. Vamos a abrir esta página para que la vean y se van a dar alguna sorpresita. Esta página, ¿la ven ahí? ¿No? Ven, acá arriba dice Nomad List, rankea las páginas del mundo, los países del mundo según las tendencias, la gente quiere ir a vivir. No, acá tiene, no sé, tiene 500, podemos ir abajo, tiene 500 ciudades, uno va abajo de todo, y cada ciudad del mundo, mira, recién veíamos, aparecía La Plata por ahí, 200, 300, ahora, ¿y qué hacen? Rankean las ciudades según la demanda del momento, y vamos a ver quiénes son las 5 más demandadas del mundo. Tailandia, costo de vida $1.050 por mes, la Gran Canaria, ¿no? Perdón, que acá metí ahí está. Lisboa, $2.500 por mes. Porto, $2.000 por mes. Y Buenos Aires, $900 por mes para vivir, ¿no? Piensen, las fronteras se abrieron para los extranjeros ahora recién en noviembre. Miren este arbitraje y uno puede entrar acá y ver las otras ciudades. Fíjense, otras ciudades. Sudáfrica vale 1.900, el doble que vivir acá. Otras ciudades, Polonia, 1.700, San Pablo, 1.500. Estas son las ciudades que están en Berlín, un lugar, o Austin, 2 lugares que prefieren muchos nómadas digitales porque hay mucha vida social. El nómada digital es una persona, en general,
de una edad joven hasta los 35 años, baja la cantidad cuando tienen hijos, porque hoy todavía la educación es presencial y de esa forma es mejor, y después crece fuertemente a la edad de cuando se van los hijos a la casa y vuelven a viajar. Fíjense, una ciudad donde hay mucha juventud, Austin, $4.000 por mes, o Berlín, $3.500 por mes. Estambul, $1.100, y Buenos Aires, acá la estrella, ¿no? Con Te quería hacer un $1.000. comentario. Si entramos a ver, sí. No, con respecto a lo que vos decís, yo tengo amigos de mi hija, que está estudiando ingeniería electrónica, que se dieron cuenta que la salida en Argentina no es Ezeiza, sino ir a la universidad pública y postularse para trabajar en lugares del extranjero, como vos decís, a través de ser nómades digitales. Un amigo de mi hija gana $6.000 por mes como ingeniero y está en el sur. ¿Te imaginas cómo vive? Y es argentino. Por eso cuando uno dice que la salida es Ezeiza, es porque desconoce todo esto. La universidad pública es gratuita y encima Argentina es barata en dólares. La salida no es Ezeiza definitivamente. La salida sigue siendo la inteligencia y la continuidad de la utilización positiva de lo único bueno que han hecho los políticos a lo largo del tiempo, que es la Universidad Pública Argentina. Eso te quería decir. En línea con los que vos decís, tengo un amigo en San Martín de los Andes y vendió 5 lotes o casas en enero, otros tanto en febrero, otros tanto en marzo. Nunca se vio algo así. Y son nómades argentinos los que se están radicando ahí. Ahí está. Para vivir un nómada acá, cuando uno le empieza a explicar a un extranjero cómo comprar en Argentina, la escrituración, cómo va a traer la plata, es todo, la verdad que cuesta, pero los diferenciales de alquileres y de precios son realmente increíbles, ¿no? Hablaba hace un tiempo con un canadiense, dice, hace 20 años compré en mi casa $150.000, hoy vale $1.500.000, ¿no? ¿Qué pasa? Esa persona alquila o vende esa casa y se viene a vivir acá. Y mercado Toronto, un mercado que no hay vivienda a la venta, vivienda que entra a la venta se vende. Hablaba con un dueño de una inmobiliaria, tienen 100 empleados y uno de los 4 socios pasa 3-4 meses al año acá trabajando con la computadora desde acá. Y la posibilidad y la oportunidad que creo es justamente de ese arbitraje que vemos. Los nómades buscan los lugares baratos y la Argentina para eso es una oportunidad enorme y implica también de que muchos nómadas en realidad, hablaba con uno, por ejemplo, con un nómade nórdico que tenía una startup. Estoy 3 meses en Argentina, me voy a una convención grande en Barcelona, me voy un par de semanas a visitar la familia, además en su país, Noruega, y después se venía a Argentina o iba a otro lado. Y en realidad la movilidad también va de la mano de, bueno, ¿dónde tengo el contacto del trabajo? Porque por ahí está bueno trabajar de acá, pero por ahí ir un poco a las ferias, a conocer la gente, a conocer el equipo de trabajo, también suma presencialmente. Pero bueno, vamos hacia otro mundo del trabajo y lo importante, el mensaje que les quería dejar es, pensemos dónde va a ir a querer vivir la gente. ¿Cuáles son las ciudades que van a elegir para vivir? Piense que la gente, el nómada digital busca sociabilizar de todas las edades, busca también servicios. En general son los menos los que se van al medio del campo, pero hay esas ciudades hechas de la nada con internet en el medio del campo. Y que de hecho ya se vio una repoblación de las ciudades pequeñas durante la pandemia. Muchos estudiantes se volvieron a estudiar online desde la casa, ¿no? En el interior. Igual todo apunta a que la socialización y la interacción en la educación es un tema muy importante, pero vamos a vivir cada vez más en eso y cada vez con carreras o estudiantes. Hay un auge también de estudiantes de exterior que eligen Buenos Aires para hacer 6 meses o un año de su carrera y creo que va a haber cada vez más de eso, ¿no? De gente que estudie y trabaje en distintos lugares, que va a ir rotando en función también de cómo eso cómo está vinculado a sus vínculos de trabajo y de necesidad de sociabilizar y aprender, ¿no? Pero bueno, yo tampoco me quiero exceder mucho, está Marina, ¿no? Pero bueno, quería dejar estos pequeños mensajes, que pensemos el futuro en torno a eso, y las inversiones de muchos de nosotros van a cambiar las casas donde están, si se van a valorizar en función de eso, o si todavía tienen que arbitrar para la baja o para la alza, dependiendo de dónde está. Termino por acá, salvo que haya una pregunta, y le doy la palabra a Marina, que es un gustazo.
Sí, me gustaría aprovechar que está Fausto, antes de pasar con Marina, 2 minutos, porque Fausto tiene también una visión como la tuya, ¿no? A ver si nos puede dar un comentario respecto a lo que está diciendo Gastón, ¿no? Muy importante. Y nosotros como docentes de escuela siempre hemos pregonado, Fausto, la salida y que los alumnos vayan a la universidad pública. Y ahora mirá lo que está diciendo Gastón, o sea, la universidad pública es gratuita y resulta ser que podés trabajar siendo un nómada digital y vivir con dólares, en un nivel de vida muy importante, ¿no? ¿Qué opinás, Fausto? Bueno, sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Marina? Después, no voy a hablar de economía, la dejo a Marina, que es la capa acá. Dale. Solamente voy a mencionar el tema de esta educación. Yo estoy en la UADE y no sé si saben, la UADE batimos récord este año de anotados. Usted piense que en el 2019, antes de la pandemia, teníamos 25.000 alumnos, hoy tenemos 36.000 y subiendo. La clase de la carrera de economía no tiene más lugar ni en primer año, ni en segundo año, ni en tercer año. O sea, cuarto creo que tiene alguna vacante. O sea, si querés cambiarte en economía a cuarto año, lo cual es dificilísimo, está prácticamente recibido, y porque entre las materias que te aceptan y no te aceptan y eso, para entrar en cuarto año porque te falta una materia para recibirte, y querés cambiarte. Y pasaron dos cosas. Para que se den una idea, están entrando por turno 16.000 a 18.000 alumnos por día en la UADE. Es como estar llenando un mini estadio todos los días, ¿no? No dan las entradas. ¿Qué pasó? Pasaron dos o tres cosas. Primero, la sociabilización es importantísimo y los pibes a los 20 años quieren conocer gente. Quieren tener nuevos amigos, nuevas amigas o amigos y novios y novias y todo está todo prendido fuego en ese sentido. Se lo digo como profesor, lo he visto el año pasado que empezaron a juntarse los chicos y las chicas y eso estaba todo incendiado. Segundo, con respecto a la UBA, mucha de la entrada de estos alumnos es básicamente por la UBA. Falló tanto la UBA, o fue tan problemático para muchos el tema de la UBA en momentos de pandemia, la baja calidad de los sistemas, que muchos prefirieron anotarse en la UADE, que es una universidad relativamente de costo medio, y dejaron la UBA. Entonces, por eso es que nos faltan alumnos en años que uno diría, pero bueno, si tenés las vacantes llenas en primer año, en segundo y tercero puede ser que te quede alguna vacante. No, pasó que se nos llenaron incluso las vacantes que habían quedado vacías, y el punto tal es que el edificio que se paró un poco por la pandemia, ahora estamos corriendo para terminarlo porque lo vamos a abrir y llenar. O sea, prácticamente en noviembre se termina, hay que llenarlo y estamos viendo qué corno hacemos después, ¿no? Y eso te da una señal de que en educación el tema de la sociabilización es recontra importante. Donde sí vimos más, o se ve menos necesidad de sociabilización, es a nivel maestrías, a nivel posgrado, digamos, ¿no? Donde en general ahí uno, obviamente sigue siendo importante la sociabilización, sobre todo en algunas maestrías como el MBA, porque básicamente uno hace el MBA y buscar contactos, y el contacto por Zoom no es tan fácil, pero no es tan necesario estar ahí todo el tiempo. O sea, se puede hacer más híbrido, se acepta mucho más lo híbrido, y ahí el alumno es un alumno que lo está haciendo prácticamente porque quiere. Entonces, no tenés el riesgo, como si te pasa en el grado, de que el alumno no aparezca, de que te escuche grabado, de que porque lo he visto, que no te van a la clase, te apagan la cámara y después aparece, te escuchan a 2X, ¿no? Porque en realidad es mucho más la posibilidad de probar, no. En el caso del posgrado, no, el alumno sabe lo que quiere, va a buscar algo, si quiere hablar con el profesor, va a hablarte, participa, es otro nivel. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que en educación, por ahora, no hay mucha salida a lo presencial. No digo que no haya alguna clase, obviamente esto de las posturas online va a haber algunas clases, posiblemente una de las salidas al tema edilicio sea alguna cosa darla online, pero es más por una cuestión edilicia que por otra cosa, digamos. Y eso va a pasar, pero
va a haber algún grado de hibridez, digamos, pero me parece que lo presencial sigue. Hibridez, no sé si le inventé la palabra, probablemente se ha inventado. Pero lo más probable es que algún grado de presencialidad grande vaya a haber. Y cuanto más chico, obviamente, más importante el tema de presencialidad, ¿no? Buenísimo, Perdón, y gracias, una cosa más. Y aún así, Buenos Aires, aún para universidades privadas pagas, sigue siendo barata, incluso para posgrados y maestrías, ¿no? Creo que las más caras para nosotros son una fortuna, y para un estudiante extranjero sigue siendo barato, ¿no? Es decir, una maestría en una universidad de primera en Buenos Aires sigue estando en niveles que para el mundo es hasta ridículamente barato. Bueno. Pero se puede decir, Fausto, entonces que lo que está diciendo Gastón, y ahora le vamos a apuntar a Marina, esta realidad, digamos, cuantitativa, porque, digamos, estamos hablando de nómadas digitales que hacen números, como dice Gastón, y dicen, bueno, esto es más barato, me conviene más, etcétera. No les interesa mucho el factor político, no les interesa todos los problemas que nosotros argentinos tenemos, en función de que ese factor, digamos, numérico, de conveniencia, digamos, económica o financiera, es mucho más positivo que todo lo negativo que nosotros los argentinos percibimos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como la inflación, como los problemas políticos. Me parece no importarle, ¿no? Porque si tu ingreso está en dólares, sí, el peso no te importa. Claro, ¿Qué es lo que nosotros sufrimos, digamos? Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Fausto. No, gracias.